Hola, soy Tatiana Méndez y soy la anterior oficial de programa de la línea de atención del Programa de Menores de Centroamérica o Programa CAM por sus siglas en inglés. Tal vez me reconozcan de otros videos que creamos explicando varios aspectos del programa CAM. Este video lo hice en mi capacidad personal y no está vinculado a ninguna de las organizaciones con las que anteriormente operaba la línea de atención del programa CAM. Mi propósito es poder compartir lo que pasó con la línea CAM hace unos meses, ya que no tuvimos la oportunidad de notificarles de la situación y es posible que muchas personas nos hayan querido contactar sin ningún éxito desde febrero. Les agradecería que compartieran este video con cualquier persona que ustedes sepan que nos había contactado o que estaba dentro del programa CAM. Como resultado de las acciones del gobierno federal en enero de 2025, en las que ordenaron el cese de actividades de varios programas, la organización en la que yo trabajaba anteriormente se vio en la difícil tarea de despedir personal sin mucho aviso. Tristemente, esto incluyó al equipo completo de la línea de atención del programa CAM. El último día que trabajamos fue el martes 11 de febrero de 2025. Por esta razón, si usted nos contactó después de esta fecha, ya no recibió nuestra respuesta. Por un tiempo, intentamos buscar los fondos para poder volver y reabrir la línea, pero lamentablemente no fue posible. Los números de teléfono de Estados Unidos y El Salvador de la línea de atención del programa CAM fueron suspendidos alrededor de finales de abril. Cabe notar que la página de menorescam.com, que es manejada por IRAP, sigue activa. Debido a esto, quise hacer este video, nuevamente desde mi capacidad personal y privada, no vinculada a ninguna organización, para explicar lo que pasó. Como la persona que estuvo a cargo del manejo de la línea desde que ésta entró en operación en abril del 2019 hasta el último día, mi prioridad y compromiso con quienes contaban con nuestros servicios siempre fue facilitarles el acceso a información verídica y confiable, sin importar si nos contactaban para preguntar sobre el programa CAM u otra cosa. Por esto decidí hacer este video, para, en primera instancia, ofrecerles mis más sinceras disculpas por no haber podido cumplir con ese compromiso y avisarles que la línea del programa CAM estaría cerrada. Agradezco muchísimo toda la confianza que depositaron en la línea de atención del programa CAM y todo el equipo durante los casi 6 años que estuvo en funcionamiento. Y lamento muchísimo la manera en que cerró la línea CAM sin ningún aviso. Para el anterior equipo de la línea CAM, Michelle, Arlene, Erika, Inés y yo, Tatiana, fue un verdadero honor poder servirles con todas sus dudas y necesidades con los casos de sus familiares por todos estos años. Les agradecemos de corazón la confianza que depositaron en nosotras por los últimos casi 6 años. Ahora quiero aprovechar para compartirles algunas actualizaciones y recursos que les pueden ser útiles. Todas las páginas que mencioné estarán enlazadas en la descripción de este video y son los mismos recursos que solíamos compartir en la línea de atención del programa CAM. La información que les compartiré es la más actualizada al momento de grabar este video en septiembre de 2025. Primero que todo, quiero compartirles lo que sé hasta el momento del estatus del programa CAM en general. Según lo indica la página de IRAP de menorescam.com, en enero de 2025 el gobierno emitió una orden ejecutiva para pausar indefinidamente el programa de admisión de refugiados de Estados Unidos, del cual hace parte el programa CAM. Por lo tanto, el CAM también fue pausado por esta orden. Esto significa que todas las solicitudes nuevas, entrevistas, decisiones y viajes fueron pausados por esta orden. Además, el gobierno pausó los fondos de algunas organizaciones en Estados Unidos que proporcionan asistencia y servicios a personas que ingresaban por medio del programa CAM. Aunque IRAP está demandando al gobierno de Estados Unidos por esta pausa, entiendo que cualquier acuerdo que se llegara a lograr por esta demanda afectaría solo a los casos que ya habían recibido la aprobación del estatus de refugiado, según lo que las Cortes han expresado. No es claro cómo la demanda podría beneficiar a otras personas que estaban en el proceso,
pero que no habían recibido una decisión de sus casos antes de la emisión de la orden ejecutiva de enero. Para leer más detalles sobre esta demanda, pueden revisar la página de IRAP. Como saben, el programa CAM daba la opción de obtener el estatus de refugiado y quienes no calificaban para este podían obtener el permiso humanitario de permanencia temporal o parol. Por favor, tenga en cuenta que la demanda actual no incluye el procesamiento de los casos que recibieron parol, ya que esos ya no hacen parte del programa de admisión de refugiados de Estados Unidos, aunque se entiende que estos también están pausados y no se espera que haya ningún viaje. Como puede que ya haya escuchado de los amplios cambios que se han realizado a los programas de permanencia temporal o parol, el gobierno no ha anunciado al momento de grabar este video ningún cambio específico para las solicitudes de un nuevo permiso o reparol del CAM. Según la página de IRAP, el gobierno sigue aceptando y decidiendo sobre las solicitudes de reparol caso por caso, pero los reportes indican que es poco probable que estas solicitudes de reparol del CAM tengan éxito en este momento. Además, el gobierno ha tratado de cerrar muchos otros programas de permanencia temporal y puede intentar terminar los permisos temporales de permanencia temporal o parol del CAM en cualquier momento. Segundo indica IRAP, si usted está en Estados Unidos y le negaron su reparol, puede ponerlo en proceso de deportación a menos que reciba alguna otra forma legal de permanecer en Estados Unidos. Más adelante les compartiré recursos para obtener ayuda legal en su área y pedir una evaluación de sus opciones migratorias en cuanto antes. Como les mencioné, la página de menorescam.com sigue activa, así que les recomiendo guardarla y revisarla con cierta frecuencia para estar al tanto de cualquier novedad sobre el programa CAM. Solo tenga en cuenta que puede tomar algún tiempo en que actualicen la información cuando haya alguna novedad. Para usar esta página, pueden revisar la información general en la página de inicio y hacer clic en Aquí para conocer más sobre la demanda. En esta otra página pueden ir a la barra de búsqueda en la parte superior y escribir CAM para leer algunos artículos más específicos sobre el programa. Habiendo explicado lo que sé hasta el momento del estatus del programa CAM, ahora les compartiré algunos recursos para que puedan acceder a ciertos servicios que puedan necesitar en algún momento. Pueden ver los enlaces a cada recurso en la descripción de este video. Además, para facilitar el acceso a estos recursos, creé una página web que usted puede visitar en cualquier momento. Espero poder actualizarla a medida que cambien las cosas. Para acceder a los recursos desde la página que yo creé, vaya a recursoscam.com o escanee el código que aparece en pantalla. Para usar la página que yo creé, vaya a recursoscam.com y acá solo debe deslizarse hacia abajo para ver toda la información. Primero verá el título y una descripción de esta página con el enlace a este video. Debajo del video estará la sección de actualizaciones. Tiene una pequeña descripción y unas instrucciones de cómo usar este recuadro. En este recuadro están todas las novedades de las que yo me vaya enterando que son relevantes para las personas que participaron en el programa CAM. Para abrir una descripción de cada actualización, solo debe hacer clic en cada fecha y podrá ver más detalles y enlaces a otros recursos que le pueden dar más información. Para cerrar cada descripción, solo debe hacer clic en el mismo título. Una vez vaya agregando más actualizaciones, iré moviendo actualizaciones anteriores debajo de donde dice actualizaciones anteriores. Puede hacer clic aquí para ver una vez estén otras actualizaciones aquí. Debajo de la sección de actualizaciones está la lista de recursos. Cada botón tiene un enlace al recurso que en un momento le estaré mostrando en más detalle en este video. Solo debe deslizarse hacia abajo en esta lista para ver todos y cada uno de los recursos. En cualquier momento puede hacer clic en el botón con la flecha para volver
a la parte de arriba de esta página. Espero poder ir mejorando esta página poco a poco, así que le recomiendo que se suscriba al canal en donde publiqué este video para que pueda ver otros videos que probablemente crearé en el futuro para mostrar las mejoras de esta página. Como ven, según la información de IRAP, es de vital importancia que las personas que llegaron a Estados Unidos con el permiso humanitario temporal o parol del CAM en cualquier momento, consulten con un abogado o abogada para que puedan evaluar sus opciones de inmigración. Para buscar servicios legales en su área, pueden visitar INI.org. Aquí les dejo un video de cómo usar el cuestionario de autoevaluación de INI.org. También pueden visitar usahello.org. Si usted o alguien que conoce tiene el estatus de protección temporal o TPS, le recomiendo que visite la página de la Alianza Nacional de TPS para estar al tanto de todas las novedades e involucrarse con un comité local. La Alianza Nacional del TPS está invitando a que todas las personas con TPS, sin importar de qué país, se inscriban como miembros de la alianza para que, en dado caso de que el acuerdo bajo alguna demanda solo cubra a miembros registrados de la alianza, la mayor cantidad de personas tepesianas se puedan beneficiar. Para esto, vaya a nationaltpsalliance.org, deslícese hacia abajo y haga clic en el botón que dice Become a Member. Esto abrirá otra ventana que tendrá el formulario de registro. Esta página y cada pregunta del formulario están en español e inglés. Llene el formulario con sus datos y haga clic en el botón amarillo que dice Enviar. Al registrarse, estarán recibiendo correos sobre las actualizaciones e invitaciones a participar en llamadas informativas en donde la alianza hablará sobre las demandas e implicaciones para la comunidad tepeciana. Tenga en cuenta que el registro como miembro de la Alianza Nacional TPS es completamente gratis. En USA Hello también pueden encontrar otros tipos de recursos en su área como servicios de salud, consejería, educación, entre otros. Para hacerlo, visite usahello.org y seleccione su idioma de preferencia. Aquí puede hacer clic en el enlace anclado en la parte de arriba para obtener actualizaciones sobre los últimos cambios migratorios. Usar pestañas por tema o la barra de búsqueda para encontrar artículos informativos e incluso acceder al nuevo curso de USA Hello para prepararse para el examen del GED, que es el equivalente al diploma de bachiller. Este curso es completamente gratis, en línea, y lo puede completar a su ritmo. También puede usar USA Hello para encontrar organizaciones cercanas a usted que brindan diferentes servicios sociales y legales. Para acceder a ellos, deslícese hacia la parte inferior de la página hasta donde sale la imagen de un mapa. Haga clic en el botón que dice Comienza tu búsqueda. Luego, en el que dice Select Your Language para seleccionar su idioma de preferencia. Y por último, en el que dice Buscar ahora. Si el mapa no reconoce su ubicación automáticamente, escriba su código postal o ciudad en la barra superior y luego seleccione el tipo de recurso que está buscando. USA Hello también tiene una aplicación que puede descargar en su celular para acceder a toda esta valiosa información fácilmente en cualquier momento. El Centro de Oportunidad Económica, o CEO por sus siglas en inglés, es un proyecto del Comité Internacional de Rescate, o IRC, que ofrece recursos de educación financiera para personas en cualquier estado y préstamos de bajo monto, los cuales solo están disponibles para residentes de 18 estados. Para conocer más, visite safeirc.org/es y haga clic en los botones para contactar al equipo a través de correo electrónico o WhatsApp, o revise la información en las categorías y acceda a información y talleres gratuitos sobre diferentes temas financieros, incluyendo preparación de impuestos, banca personal y empresarial y prevención de fraudes y estafas.
ImportaMe es otro proyecto del IRC parecido a la anterior línea CAM que proporciona información y referidos relevantes para menores sin acompañantes y sus familiares en Estados Unidos. Pueden navegar la página para buscar recursos por su cuenta o contactarles por medio de Facebook, Messenger o WhatsApp, y alguien del equipo les asistirá en obtener la información o recurso que necesiten. Por favor, visiten la página importame.org para explorar este recurso. Para conocer más sobre ImportaMe y cómo usar la página, vayan al artículo Bienvenido a ImportaMe. Si no puede leer o prefiere escuchar, haga clic en el botón que dice Listen arriba de las fotos de cada artículo para escuchar una narración automática de cada texto. Si prefiere hablar con alguien del equipo, puede hacer clic en los iconos de Facebook, Messenger o WhatsApp para hacerlo por el medio de su preferencia. El IRC también tiene otros proyectos parecidos a ImportaMe que proveen información y servicios para personas que se encuentran en Centroamérica, en El Salvador, Honduras o Guatemala, en México y en Colombia, Ecuador y Perú. Para servicios en Centroamérica, vaya a cuéntanos.org y seleccione el país en el que se encuentra usted o su familia para acceder a la información y servicios en ese país. Para servicios en México, vaya a infodigna.org. Para servicios en Colombia, Ecuador y Perú, vaya a infopalante.org. Desde esta página puede seleccionar recursos en otros países haciendo clic en el menú que dice Otros países y puede seleccionar Ecuador o Perú. Como puede ver, el formato de estas páginas es parecido al de ImportaMe y lo puede navegar de la misma manera, ya sea contactando al equipo directamente por medio de estas plataformas o usando las categorías o el mapa para ubicar organizaciones que prestan servicios en su comunidad. Estos son los recursos que más compartíamos desde la línea de atención del programa CAM, ya sea para quienes tenían casos con el programa CAM o quienes buscaban otro tipo de recursos. Les invito a que guarden este video y lo compartan con cualquier persona que pueda beneficiarse de toda esta información. Muchas gracias por su atención a toda esta información. Espero que estos recursos les puedan ser útiles. Nuevamente les agradecería que compartieran este video con otras personas que en algún momento contactaron a la línea de atención del programa CAM o que tenían casos con el programa CAM para que sepan lo que pasó y puedan acceder a todos estos recursos. Con muchísimo aprecio y agradecimiento por permitirme a mí y a mi equipo servirles todos estos años y con la esperanza de poder servirles de nuevo en un futuro, me despido por ahora. Mis mejores deseos para ustedes y sus familias. Muchísimas gracias.